Este debate lo hemos denominado el estado y mantenimiento de los parques vecinales y de bolsillo. Esta ha sido una de mis preocupaciones desde que soy concejal de Bogotá, porque somos convencidos que los parques, independientemente de su categorización, de su tipología, pues son puntos de encuentro de la ciudadanía. Aún más, en encuestas multipropósitos que se hacen en la ciudad de Bogotá, oportunamente, sabemos que los lugares que más les gusta a la ciudadanía bogotana son los parques, es decir, que quieren que no sufran modificaciones para empeorar la situación, sino todo lo contrario, para garantizarse su cuidado, su mejoramiento y su convocatoria. Entonces es básico pero importante entender por qué se comienza a pensar en parques urbanos de uso público en la historia, su relevancia y su trascendencia en el componente urbano, donde comienza a construir no solo un espacio vacío tan necesario para evitar la alta densificación y oxigenación. Los parques son un elemento muy importante para disminuir la densificación y generar la oxigenación, sino también para mejorar la calidad de vida de una sociedad y, en su esencia fundamental, aportar al desarrollo físico, social y cognitivo de los niños a través del juego y el esparcimiento. No con eso estoy manifestando que solamente los parques son de uso para los niños, pero sí son fundamentales para los niños. Un niño que va a un parque es un niño feliz. Seguramente si va bien alimentado, más feliz aún. Y si va bien acompañado, con afecto de su tutor, de su cuidador, de su padre, de la madre, de su hermano, pues será más feliz. No hay como ver un niño correteando por un parque. Y ojalá de vegetación, con vegetación. ¿Sí? Porque el niño lo disfruta, el niño huele en el encuentro con la naturaleza. Entonces, antes de entrar en concreto a los problemas de los parques, que repito, ha sido una de mis preocupaciones, porque los uso y otros los usan. Es un poco de historia sobre el primer parque urbano. Los parques urbanos, considerados como lugar de solaz o para el esparcimiento de la comunidad, proviene de un movimiento higienista en la época de la Revolución Industrial, donde se incrementó significativamente la densidad poblacional de las ciudades. La gente se desplazó a las grandes ciudades, generando una baja calidad en el nivel de vida de sus habitantes, por condiciones insalubres y el acceso casi inexistente a áreas con arbolado o vegetación. Se considera el primer parque urbano construido para uso público y financiado con fondos públicos, el desarrollado por el arquitecto Joseph Blackstone en 1843 en Liverpool. Mire las coincidencias, donde juega nuestro gran jugador Lucho Díaz. Allá se construyó el primer parque urbano con recursos públicos de una ciudad, en la ciudad de Liverpool, en 1843, con esa connotación de un parque urbano, ¿sí? Diseñado, construido con las finanzas de esa ciudad de Inglaterra, y se llama ese parque Birkenhead Park. En Bogotá, el decreto más significativo, que tiene que ver con las primeras especificaciones de diseño para los parques de ciudad, quedó establecido en el acuerdo, en el decreto 190 del año 2004. No con ello estoy manifestando que antes de esa época no habían parques en la ciudad.
claro que habían parques, pero con un diseño, con una política, con una cartilla, con una gráfica, con una arquitectura, quedó establecido a partir del año 2004 en una política de la ciudad de Bogotá. 3. La importancia de los parques públicos en las grandes ciudades para jugar, para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Los parques públicos tienen gran relevancia para la niñez, ya que son los niños los más beneficiados del juego activo al aire libre. Es mejor ir a un parque que a un centro comercial, mucho mejor, fomentando su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Las personas que crecen en las zonas más marginales de las ciudades no suelen tener acceso a espacios al aire libre, y este acceso limitado hace que sea aún más importante la cualificación y ampliación de cobertura de los parques para disfrutar del aire y ser activos. Es decir, en los lugares más empobrecidos de la ciudad requerimos más parques. Bueno, en materia de inclusión para toda la sociedad en los parques de una ciudad como la nuestra, en las zonas uno puede considerar al estilo de un edificio un parque como un lugar común, una zona común para la ciudadanía, además por su condición de público, para dar cabida precisamente a todas las personas, independientemente de sus creencias, de sus capacidades físicas, de sus capacidades cognitivas, de sus posibilidades económicas o del nivel educativo en que se encuentran esas personas en sus diferentes condiciones. Así esos espacios de ocio y recreación se convierten entonces en lugares de encuentro e inclusión, y donde es importante entonces para mejorar esa permanencia y esa inclusión incorporar mobiliario, sobre todo en el parque infantil, que permita aprender valiosas habilidades sociales, cualidades de comunicación, empatía y cooperación. Yo siempre me imagino esos lugares de encuentro y más donde hay niños como un escenario educativo de mucho aprendizaje. Por eso el parque hay que cuidarlo, hay que apropiarnos de ellos todos los días. Pero igualmente los parques contribuyen a la salud física, mental y emocional. La salud física en esos espacios abiertos, la salud mental y emocional a través de actividades en esos espacios al aire libre, en actividades como columpiarse, trepar, deslizarse, balancearse. Solamente los invito a que recuerden su niñez. Seguramente uno no se trepaban en esos juegos de hoy, sino era en los árboles y a veces con un ánimo mental casi destructor, pero no convencidos de que estábamos haciendo el daño. Ese era el juego de nosotros en los pequeños municipios, en campos y en ciudades. Entonces, esas acciones antes mencionadas dan las posibilidades de fortalecer el cuerpo, de desarrollar la motricidad, el sentido de la coordinación y de la colaboración. Cuando un niño está en un columpio y siente que no se puede columpiar solo, hay otro que va y lo empuja, ¿sí? Por eso es un desarrollo armónico, un desarrollo de compartir. Y allá en el parque y en el juego se aprende a convivir con mucha emoción y con mucha alegría.
En ese mismo sentido, el bienestar mental y emocional del juego en un parque alivia el estrés. Vayan al parque cuando nos encontremos, es que tenemos que incluirnos todos en algunos problemas momentáneos o definitivos psicológicos. Hay que acudir al parque, además de acudir al profesional. Hay que ir al parque y seguro que se alivia el estrés y se aumenta la felicidad y la confianza en sí mismo. También ofrece la oportunidad de ejercitar la resiliencia e imaginar muchas cosas. En el parque uno se imagina muchísimas cosas, y principalmente todas pero muy positivas. Los usos del parque. Los parques se han convertido con el paso de los tiempos en espacios polivalentes que desbordan su uso principal. Su uso principal es el juego, ya lo dije, el columpiarse para los niños, el caminar seguramente para los adultos, el hacer un almuerzo comunitario llevado en el canasto desde la casa, envuelto en hojas de plátano para compartir. Claro, eso ustedes no lo han hecho ahora, eso lo hacíamos nosotros en el pasado. Ahora pues llaman a los grandes almacenes de cadena para que le lleven el plástico. No hay que llevar mucho plástico a los parques tampoco. No hay que usar el canasto. Aquí hicimos un debate de cómo ir reemplazando el plástico por materiales menos contaminantes que usábamos en el pasado, ¿no? La tela, el fique, la caña brava, etcétera. Entonces los parques ya han desbordado ese uso inicial y permiten ahora desarrollo de iniciativas por la misma comunidad, como lo son las huertas urbanas. Claro, hay que organizarlas, no desbordarlas, hay que organizarlas. Pero en una ciudad como la nuestra, donde todavía hay hambre, ¿por qué algunos lugares de los parques no pueden ser debidamente organizados con la administración de turno y con las comunidades, algunos escenarios de huertas urbanas? En muchas ciudades modernas del mundo, uno va por una calle y se encuentra con una huerta urbana. Entonces, ¿por qué acá esos parques metropolitanos, vecinales grandes, algunos sectores de ella, para apropiarnos del mismo parque y para cuidar un alimento, podemos hacer huerta urbana? O también el desarrollo de las vacas digestoras, el cuidado y atención de animales, sobre todo en los parques metropolitanos y los regionales, que son mucho más grandes que los de bolsillo y los vecinales. Debemos ubicar lugares para el cuidado de los animales. Hay que cuidarlos, pero tenerlos también no aislados por el terror y el miedo, sino para que estén mejor, cada uno en su lugar. Entonces llega una familia con su perro y hay un lugar para que juegue, para que tome agua y se alimente, mientras que el niño y el adulto están utilizando la zona verde, el disfrute del árbol y los juegos infantiles. Inclusive se deben convertir en los focos principales para el sistema también de compartir bicicletas. Ojalá la gente llegara o a pie o en bicicleta a los parques y no en vehículo particular. Y todo eso que genera la ausencia del vehículo particular un sábado o un domingo en una ciudad, eso es maravilloso, es menos contaminación, menos trancón y más acto físico por la salud física y por la salud mental. Uno debiera de idearse, porque a veces peleamos más por los parqueaderos, ¿no? ¿Y qué pasa con el parqueadero que queda cerca del Simón Bolívar, que es demasiado costoso? Sí, eso es un reclamo y válido, pero uno debiera decir, ¿y por qué no hay más parqueaderos para las bicicletas y de manera gratuita? ¿Sí? Y la gente podría ir en su bicicleta particular. Si hay lugar de cuidado, ¿sí? Con un funcionario seguramente nos la cuida y vamos muchos más
los que van en bicicleta y otros más que vamos a pie a esos parques maravillosos que tenemos en la ciudad de Bogotá. Mejoramiento del diseño urbano de los parques. Las zonas verdes y espacios arborizados que deberían hacer parte de todos los parques urbanos. Para mí lo más importante de un parque es que tenga espacios arborizados y zonas verdes. Claro, y le ubicamos lo demás, los juegos. ¿Sí? Le ubicamos una zona para caminar perfecta, pero lo principal y el mayor atractivo de los parques deben ser las zonas verdes y los espacios arborizados, porque ello garantiza que sean espacios de permanencia fundamentalmente para atraer a los ciudadanos a vivir, a habitar, a crear una ciudad atractiva para ser descubierta todavía por los que no la hemos descubierto, generar apropiación de la ciudad, y son necesarios como una gran posibilidad para humanizar a Bogotá. Pues es mejor tener árboles en un parque, en una avenida, y no la ausencia total que hoy ven, por ejemplo, con la tala indiscriminada de árboles por la avenida 68, que antes veíamos los árboles, y hoy recorren la avenida 68 en algunos sectores de la ciudad, y de verdad eso es triste. La verdad que a mí eso me derraca y me pone triste ver que en sectores de la 68, doctor Martín, que usted estuvo atento a esa falsedad de la alcaldesa que dijo que no había troncar por la 68 y tumbó todos los árboles. Claro, nos dicen que habrán árboles en el 2038, en los 500 años de la ciudad de Bogotá, seguramente, pero los podríamos mantener. ¿Sí? Es que nosotros no es que nos opongamos al desarrollo, pero es que el árbol es más vida que el cemento, y estamos en crisis climática. Aquí este Consejo de Bogotá aprobó un acuerdo con amplia discusión, incluso que fue al gobierno y volvió aquí al Consejo para buscar un acuerdo. Y bueno, ahí no lo han incumplido. Entonces, el valor también de los parques urbanos. Uno de los fundamentos más importantes, pero menos reconocido en un entorno urbano atractivo y saludable, es tener una red de parques urbanos bien diseñada, bien cuidada, aumentando no solo el valor, que aumenta no solo el valor económico del sector inmediato, sino del barrio, la localidad y en general de la ciudad. Los parques son factor que muestran el compromiso de la ciudad con el bienestar de sus habitantes y de la calidad de vida. Fíjense cómo son las grandes inmobiliarias, señor secretario del Gobierno y señora directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que cuando ustedes y yo seguramente hemos ido en una oportunidad económica de vida a comprar un lugar de vivienda, lo primero que nos meten en el cerebro es, mire, y a 2 cuadras está el parque tal. ¿Sí? Nos lo venden con parque, sin ser de ellos. ¿Ah? Nos lo venden con lagos, sin ser de ellos. No, es que a 2 cuadras, mire, allá está el árbol. Y ellos no lo cuidan. Pero en el valor del apartamento está incluido el espacio público que es de la ciudad. No, es que mire, a la vuelta está el parque tal por cual. Compren el apartamento. Y algunos quedamos convencidos, ¿no? Una vueltita vamos. E internamente no hay ni una jardinera en esos edificios, ni una berraca jardinera, pero nos venden los apartamentos con parque. Eso debiera hasta prohibirse. ¿Sí? De verdad. Están utilizando, ¿sí?, lo público para darle valor a lo privado y venderlo con altos costos a la ciudadanía bogotana. Eso debiera de prohibirse. ¿Cómo así que uno ve una valla y dice, y le ponen la torre de esos de 30 pisos, de 24, y el parque al lado, ¿no? Y el parque no es de ellos.
No engañen, eso es engaño al ciudadano. Y hay unos parques que no son parques hoy, ¿sí?, que estuvieron diseñados, ahí hay unas cuadrículas. Entonces, alguien se creyó que poniendo una banquita, eso se llama ahora un parque, ¿no? Y hay parques supremamente descuidados hoy en la ciudad, y la responsabilidad es compartida, es de las alcaldías locales y también del instituto, algunos más de las alcaldías locales y por su competencia, y otros de las autoridades del orden distrital. Ahí solamente hay algunos, ¿no? Desafortunadamente, ni el metro elevado, ni las troncales de buses, ni la reducción de las reservas forestales son un ejemplo de ello. Todo lo contrario, no ayudan al amor por el parque. Y hay unos referentes internacionales que los hemos encontrado muy interesantes. En Barcelona, por ejemplo, se desarrolla un proyecto llamado Ciudad Jugable, y hacer un juego en un lugar público para los niños es muy barato. Hacer una golosa en un escenario amplio y que lo utilicen los niños es muy fácil. O colocar un parqués o un dominó en un espacio público, eso no es sino pintura, eso no vale mucho. No creamos que son los grandes contratos, no. Entonces esa ciudad jugable, donde anda jugando todos los fines de semana Nina, mi nieta allá en Barcelona, pues son una berraquera, una iniciativa municipal que sitúa el derecho al juego y al encuentro al aire libre de niños, niñas, porque son el centro de todo, y del juego, por supuesto, donde el objetivo es transformar la ciudad para hacerla más habitable y jugable, favoreciendo el bienestar de los más pequeños y garantizando el derecho a la salud y a la vida comunitaria. Otro referente en Chile y Bangkok. Los dos parques se muestran ahí, funcionan como parques inundables, como remansos, ¿sí? En época invernal, pues algunos de esos parques los han construido en la idea para detener las corrientes veloces de agua, para que no generen, por ejemplo, remoción en masa o haya destrucción de escenarios físicos de la ciudad. Entonces ahí se detienen, pero durante buena parte del año ahí están los niños y está la ciudadanía, y cuando hay olas invernales cumplen una doble función los parques. Así también se deben construir. Claro, aquí las más de 120 y tantas quebradas que bajan de la montaña al río Bogotá, pues están canalizadas y no las vemos y no las conocemos. Entonces el entorno no lo hemos sabido aprovechar. Esos serían hermosos parques longitudinales por donde fuese o por donde van las quebradas de la capital de la República, que debieran, ojalá así sea, lo dudo, pero ojalá así sea, el otro gobierno ponga a la mirada las quebradas de la ciudad y les ponga unas zonas verdes y árboles, arbustos, jardines y lo que podamos mejor referenciar. Y por supuesto el problema de la arborización. Los parques urbanos, porque apoyan la salud pública, reducen los gastos en el sistema de salud. Los árboles ayudan a reducir los gastos en el sistema de salud, porque un árbol apropia aire limpio, oxigena la ciudad, disminuye las posibilidades de enfermedades respiratorias. Es en ese sentido que debemos entender también el árbol, no como algo del paisaje natural o del paisaje artificial, sino que ayuda a mantener la salud pública y a generar menos gasto en la enfermedad. ¿Sí? Eso es el árbol también. Por eso, defensores de los árboles, muchos en este Consejo Capitalino.
Hay que pensar entonces, vuelvo a reiterarlo, en un sistema de parques bien arborizados, complementando un acuerdo de ciudad que lo aprobamos hace un mes o 2 meses, los corredores de polinizadores, que es de mi autoría y por supuesto con el afecto de todos ustedes, para beneficiar no solamente a las personas, sino también a los animales y en general a la naturaleza. Pero hay unos problemas adicionales que tenemos que resolver, es la accesibilidad a los parques, principalmente a esos parques de bolsillo y a los parques vecinales. Seguramente a los parques regionales y metropolitanos no, porque llegamos de muchas maneras, llegamos por las vías principales, seguramente, pero a esos parques de barrio, de bolsillo, hay muchas dificultades para llegar al parque, para hacerle uso, además de las malas construcciones que dejaron gobiernos anteriores, ¿no? Que están algunos cerrados porque los inauguraron allá con Peñalosa lanzándose berracamente allá y ya no funciona el parque allá en Sierra Morena. Entiendo que no funciona muy bien, yo le hice 2 debates a ese parque y estuve visitando. Entonces el problema de la accesibilidad a los mismos debe tener andenes transitables, una señalización aprobada de cruces en las vías, una ampliación de las ciclovías, una cualificación del mobiliario urbano en los diferentes corredores que complementan una arborización apropiada. Por ejemplo, hago un llamado también para que se ponga en implementación, en evidencia, en conocimiento, en desarrollo, la estrategia Primero el Peatón, que es un acuerdo también de ciudad de quien les habla, que también debe servir como eje estructurante para desarrollar cualquier proyecto que se priorice por el ciudadano, incluida la accesibilidad a los parques y a un transporte público eficiente y sostenible, entre otros. Quiero hacer un llamado a la administración y me han dado las respuestas, ¿sí? No era parte del cuestionario, tengo que manifestarlo, pero aprovecho este debate, no porque sea el último, porque yo mientras que esté vivo voy a hacer debates donde me encuentre, ¿sí? Allá donde me encuentre, en el consejo, en el pueblo, en la calle, donde estemos. Es recordarle el acuerdo 439. Conoce la naturaleza, cuida tu ambiente y se establece un etiquetado educativo. Sí me respondieron. Entre el año 2012 y el 2014 se instalaron 603 etiquetados en diferentes parques de la ciudad. Eso me pareció muy positivo, porque conociendo el nombre del árbol uno se apropia del árbol. Estoy seguro que si el doctor que está con las gafas puestas acá no sabe el nombre de la doctora que está al lado, y si usted le pregunta el nombre, de pronto la vuelve a saludar. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos al lado de un árbol, que si no le sabemos el nombre, seguramente no nos preocupamos por ese árbol. Pero si sabemos el nombre, para eso es la biología, ¿sí? Y la clasificación de las plantas, darle un nombre como se lo damos a los animales. Y qué chévere que cuando uno esté al lado de un árbol le pueda decir al otro, mire, veamos qué es ese árbol, para qué sirve, cuál es su nombre común, su nombre vulgar, su nombre científico, su uso. Ese es un acuerdo de ciudad y se cumplió, y desafortunadamente también pues hay gente que no cuida muchos escenarios y se robaron los etiquetados. Se alcanzaron a etiquetar más de 750 árboles en la ciudad de Bogotá. Eso es una berraquera. Entonces hay que volver por ellos, pero no hay plata. Entonces pídanlo, estamos en la discusión ahorita del presupuesto, yo le ayudo, yo le hago la propuesta, pero usted me respalda, ¿sí? Porque a veces uno pide a nombre para que los funcionarios, no, es que eso de pronto no lo puedo gastar. No, déjeselo al otro que lo gaste y etiquetemos el mayor número de árboles en la ciudad de Bogotá. No, digo eso porque eso hace parte de la respuesta, es que no tenemos la plata. Lo mismo con los bebederos. Movilidad no me respondió.
¿Por qué? Porque no ha instalado en ninguna ciclovía de la ciudad de Bogotá un solo bebedero. En los parques sí hay, los instalaron y lo cumplieron este acuerdo, pero hay unos dañados y les digo, ¿y qué? Yo fui y los visité y les mandé las fotos a la administración, fui y los visité y les digo, ¿y esos bebederos dañados qué pasa? No los podemos arreglar porque no hay plata. Oiga, arreglar un bebedero, eso, ¿será que hay que traer a los Solarte para que hagan ese arreglo? A los Solarte, que son los que hacen las grandes avenidas del mundo, no hay más sino ellos. Entonces, para un bebedero, allá una agüita para que salga el agua y los que están en el parque vayan, lleven su plástico, no su plástico, sino su vasito y tomen agua o pongan allá la boca en el grifo y beban. Es para eso los bebederos y no hay plata para eso. Termino entonces, señor presidente, con lo siguiente, mostrando mire lo que tanto criticamos acá. No era por molestar, compañero Manuel Sarmiento, que estuvimos frente a esa lucha contra Peñalosa para que no nos llenara los parques de esos elementos sintéticos. Ahí están los resultados. Mire esos parques. Hoy he estado en unos parques. Hoy esos parques los visitamos en febrero y fuimos ahora hace 2 días en noviembre. Y así están. ¿Y cuáles son los que más se han dañado? Los parques que hizo el señor, bueno, él no, el señor Molano, que de pronto va a quedar en el IDR y en el IDU, imagínense a Molanito allá. Bueno, pero ahí esa es la vida. Mira, ahí están los parques. Ahí están los parques. Ahí hay otros parques también totalmente destartalados, como decimos en la escuela de los profesores de primaria. Ahí están otros parques en Kennedy. En febrero, y luego el parque de Bolsillo, ahí están las direcciones. Ahí hay otros parques en esa condición. Ahí están otros parques en la Rafael Uribe. Pues esos son parques no parques. Porque ¿quién va a ir a esos parques no parques? Ninguno. Entonces, si necesitan alguna ayuda de estos concejales, pues pónganos en el programa tal, en el proyecto tal, una plata y tendremos que aprobarla, ¿sí? Y así le ayudamos al IDRD, le ayudamos a las alcaldías locales para que tengan esos parques de la mejor manera. Entonces quise hacer ese relato, más que mostrar las fotografías de los parques en mal estado, para decir que efectivamente los parques sí tenemos que quererlos, mantenerlos, protegerlos, cuidarlos y que crezcan mucho más, pero principalmente con 2 elementos: zonas verdes y alta arborización. Los otros juegos sí deben ir, pero primero las zonas verdes y una alta arborización en la ciudad. Por lo demás, muchas gracias, y al contrario de lo que dice Carrillo, este no es mi último debate. Mientras que yo esté vivo, donde me encuentre, vamos a seguir los debates de ciudad y los debates de país. Muchas gracias. Gracias, presidente. De verdad, mis agradecimientos en nombre de mi bancada, del Polo Democrático Alternativo, por haber atendido este debate en el día de hoy. Fíjense que lo hemos podido culminar, así debieran ser todos los debates. Muchas gracias a los concejales que permanecimos en el recinto, igualmente mi agradecimiento a la administración que, como le corresponde, pues estuvo atendiendo el debate, más allá de si estamos o no de acuerdo con todas las respuestas ofrecidas al mismo. Indudablemente me queda absolutamente claro en el día de hoy, escuchando a la señora directora, a la doctora Blanca, que teniendo pues un número que no es pequeño, de más de 5.000 parques en la ciudad de Bogotá, pues atender los mismos pues no es un asunto fácil cuando la competencia está distribuida en varios sectores administrativos de la ciudad.
Eso a veces complejiza que se atiendan bien los llamamientos de la ciudadanía y del control político en el Consejo Capitalino. Siempre debiera de existir, aunque observo que se avanza en ese tema también, más coordinación y una mejor distribución. Si hay una más coordinación, una mejor coordinación, seguramente también los recursos se distribuyen mejor y tienen unas acciones más efectivas para atender lo que estamos hoy debatiendo. Pero me queda claro igual que estando en una situación de diagnóstico del estado de los parques para su mejoramiento, pues van a quedar en el estado en que se encuentran a 31 de diciembre del año 2023. Ya será un trabajo que al final de ese diagnóstico, como usted lo manifestó y como yo se lo entendí, va a tener una durabilidad de 7 meses, 8 meses, pues al otro gobierno le corresponderá actuar para que esto se atienda de la mejor manera. Pero estaremos atentos, aunque estoy convencido que eso no va a suceder. Atentos al menos en lo que a mí me corresponde, producto de este debate, a hacer propuestas de mejoramiento económico para algunos proyectos que atiendan estas necesidades en las localidades y en la ciudad. Más allá, si el señor secretario de Hacienda, que en eso le cede a algunos y a otros no, creo que este no es un tema que a él le interese, pero vamos a hacer las propuestas como nos corresponde hacerlo a los concejales de la ciudad. Fíjense, señores del gobierno y señores concejales, que en febrero con mi equipo de trabajo visitamos 247 parques. Cualquiera dirá, pues de 5.000 eso no es nada. Visitar 247 parques en febrero, eso es un montón. Y fuimos, ahí están las pruebas, las evidencias del estado de los mismos. 247 parques, de los cuales 110 en mal estado, 82 en regular estado y 55 en buen estado. También lo manifestamos. Volvimos ahora en noviembre. Claro, no visitamos los 247, visitamos los que estaban, unos de los que estaban en peor estado. Visitamos 12. No vamos a decir que visitamos todos los de mal estado. Y dentro de esos 12 que habíamos conocido en febrero, que volvimos a visitar en marzo, siguen en las peores condiciones. Es decir, de febrero a noviembre no hubo una acción de mejoramiento de los mismos. En concreto, si yo vuelvo esta semana y la próxima seguramente a visitar los 110 que vimos en mal estado el año pasado, en febrero, podría encontrarme con que todos siguen en la misma condición y eso sí sería para mí pues un hecho que lamentar. Pero esa es la situación en concreto. Entonces, seguiremos atentos ahí sí, como decimos, como ciudadanos, a hacerle seguimiento a esos parques, porque es un tema que nos interesa por todo ese relato que hicimos antes de llegar al punto culminante de mostrar el estado en que se encontraban, con las fotos y los videos, y además, pues agradecerle a los concejales que intervinieron en este debate porque ayudaron a mejorar la situación del mismo. Y solamente me queda una pregunta que me la puede responder, señor director de la UAVES, después, de manera escrita, no vamos aquí a hacerlo intervenir. Es que también en esas visitas evidenciamos, digamos, focos de basura, ¿sí?, en algunos de los parques, no en todos, en algunos. Y en algunos espacios de los parques, ¿sí?, sitios de selección de reciclaje, ¿no? Entonces, eso hay que atenderlo de la mejor manera y por lo demás,
Señor presidente, muchas gracias y fíjense que pudimos culminar el debate. Muchas gracias.